Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar en tu programa con tu audiencia. Así es, gracias, gracias Luis, muy amable. Leí un artículo de opinión que realizaste ayer en la jornada donde eres coordinador de opinión y me llamó mucho la atención todo el análisis que haces acerca de cómo está yendo el panorama del ejercicio del poder de los gobiernos progresistas, democráticos o de izquierda en América Latina y cierras con un llamado a decir es la hora de la autocrítica y hay que estar atentos a todo lo que se viene. ¿Qué es lo que nos estás relatando y diría yo hasta advirtiendo desde el plano del análisis y del análisis intelectual, Luis Hernández Navarro? Bueno, parto del triunfo de Milei en Argentina, de un personaje ultraderechista que fue capaz de entusiasmar a los jóvenes, de entusiasmar a sectores de los trabajadores, a pesar de que su propuesta política va en contra de ellos. Se comportó como un outsider, ¿verdad? Que vino a cuestionar la vieja política y ganó la mente y los corazones de los votantes argentinos que le dieron una ventaja de más de 11 puntos, una barbaridad en estos tiempos. Y lo que quiero decir es que este triunfo de la ultraderecha se suma a una larga serie de derrotas que ha venido teniendo lo que se llaman la segunda ola progresista. La primera ola progresista comienza con el presidente Hugo Chávez en 1999 y se sigue con el triunfo de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, del obispo Lugo en Paraguay, de Mel Zelaya en Honduras, y después viene una serie de derrotas y de debacles donde lo que finalmente sobrevive es básicamente la revolución bolivariana venezolana y el proceso en Bolivia. Recordemos que hubo un enorme sobresalto con un golpe de Estado que no alcanzó a consolidarse y que permitió el regreso de del candidato del MAS, Luis Arce. Y a partir del triunfo del López Obrador en México en 2018, se habla de que hay una nueva ola, ¿no? Que llevó a el triunfo de Fernández en Argentina, que permitió regresar en Bolivia al gobierno, que se materializó con el triunfo del profesor Pedro Castillo en Perú, con el triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Daba la impresión de que el péndulo de la historia iba otra vez en un sentido progresista. Pero lo que nos anuncia Argentina es que eso también parece haber llegado a su fin. De entrada, en Uruguay, donde el Frente Amplio había tenido una gestión muy exitosa, fue derrotado por la derecha. En Paraguay, ahí al lado, el año pasado, cuando todo un sector de la izquierda hacía cuentas alegres sobre el triunfo del candidato progresista, pues perdió apabullantemente. Vino el golpe de Estado en Perú, que no pudo ser revertido ni por las protestas populares, ni por iniciativas de aislamiento. Vino la derrota recientemente del correísmo en Ecuador, a manos de Noboa, un empresario que no se distingue por ser muy de izquierda. Y luego tuvimos las grandes movilizaciones en Chile y en Colombia, y muy rápidamente el gobierno de Gabriel Boric en Chile se ha venido desdibujando, ¿no? Su posición ante la cuestión mapuche
es nefasta, ha sido incapaz de enfrentar las demandas de ese pueblo indígena adecuadamente. El manejo que le dio a la constituyente terminó en una sonora derrota que fue leída como una descalificación a su gestión. Y vino el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, muy esperanzador, probablemente con la agenda más progresista del continente, pero desafortunadamente después de sacar adelante una reforma fiscal muy interesante para gravar el capital, se ha visto enredado en una gran cantidad de escándalos de corrupción, de señalamientos de su mismo hijo, de que su campaña fue financiada por el narcotráfico. Y luego sumémosle las enormes dificultades que tiene Lula, que le ganó a Bolsonaro, pero por apenas 2 puntos de diferencia, con una representación muy limitada en el poder legislativo, donde la mayoría la tiene la derecha, que internamente, más allá de toda la magia que ha desenvuelto a nivel internacional, pues internamente ha tenido que correrse enormemente hacia el centro y está permanentemente teniendo que hacer maniobras parlamentarias. Y finalmente el pleito que tienen Evo Morales con Luis Arce en Bolivia, una disputa fratricida en donde Evo le ha dicho al presidente Arce hasta de que se va a morir, también señalamientos de corrupción, han tenido que salir varios ministros, de tal manera que esta segunda ola progresista no goza de cabal salud y lo único que hace el triunfo de Milei es echarle una palada más a ese proceso. Luis, muchos factores que creo que requieren de un análisis detallado. La división, por ejemplo, lo que mencionas en Bolivia, los pleitos internos también en Argentina, las acusaciones de corrupción en Argentina, pero además de ello, los problemas estructurales en la conformación de otros poderes, como sucede en Brasil, en Chile, la esperanzada llegada de una corriente de jóvenes de izquierda y luego la realidad tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis Hernández Navarro? ¿Qué es lo que nos permite revisar todos estos escenarios? ¿Qué es lo que tenemos que aprender o enfatizar de qué es lo que tienen que hacer esas corrientes progresistas? ¿Qué es lo que falta? Oficio político, capacidad de unión, autocrítica. ¿Qué sucede, Luis? Mira, yo retomo una idea de Álvaro García Linera, que es vicepresidente de Bolivia, acompañó a Evo Morales a lo largo de su gestión, en donde caracteriza a esta segunda ola progresista y entre otros muchos elementos señala que en lo central los nuevos liderazgos, no todos, pero la gran mayoría de ellos, los nuevos liderazgos de esta expresión política, son fundamentalmente administrativos, no carismáticos. Entonces, que se han dedicado fundamentalmente a administrar las conquistas de lo que fue la primera oleada sin buscar profundizarlas, sin buscar avanzar en ir más allá. Eso dice Álvaro, me parece que es muy preciso, pero yo añadiría otras. Yo diría que estas segundas olas progresistas no han logrado entusiasmar a la juventud. Imaginémonos lo que fue, y lo pongo a manera de ejemplo, el campo de luchas que se abre en América Latina a raíz del triunfo de Salvador Allende. La enorme riqueza cultural que había en el mundo
es ahí sí del socialismo latinoamericano, que se expresaba en música, en pintura, en cine. Había una gran capacidad renovadora, como que había una revolución cultural que iba por delante de estos procesos de transformación política. Yo no he visto nada parecido en esta segunda ola del progresismo, ¿no? Vivimos básicamente más de lo mismo. Y este progresismo también se ha topado con un asunto que, dígase lo que se diga de Venezuela, en Venezuela lo han venido resolviendo, que es la construcción de formas de organización de poder popular. En el caso de Venezuela, de las famosas comunas, que involucran la participación directa de la población en el gobierno de su propio destino. De manera que por más difícil que tengan que enfrentar la sobrevivencia, en el caso específico de Venezuela, a partir del cerco económico y de las enormes sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y de la piratería colonial que lleva a los ingleses a robarse el oro que está depositado en bancos de la Gran Bretaña y que pertenecen a Venezuela. A pesar de eso, se mantiene ese proceso con muchas dificultades y muchas tragedias, pero en estos otros gobiernos no hay la intención, me parece, de avanzar en estas formas de participación y de organización popular, de tal manera que es muy fácil para la derecha regresar, ganar el imaginario de los jóvenes, de quienes no tuvieron que participar en las luchas pasadas. Es fácil para casi cualquier outsider entrar en esos procesos políticos y tener buenos resultados a costa del trabajo y del esfuerzo que el campo progresista evidentemente ha hecho, pero que es absolutamente insuficiente para las necesidades de esas poblaciones. Luis, ¿estás señalando que la izquierda va perdiendo la batalla cultural? Sí, claro, desgraciadamente así es. Primero, no es toda la batalla cultural, pero ha perdido la batalla mediática. O sea, la fuerza, la potencia de organismos como Clarín en Argentina, por ejemplo, sí, pero también de otro tipo de medios de comunicación, está extendido en todo nuestro continente. Es la derecha la que controla los medios de comunicación y en muchas ocasiones esos medios se convierten en el verdadero partido de oposición en el que está duro y dale una y otra vez desgastando a los gobiernos progresistas sin que se haya construido un aparato mediático. Pero también en el sentido de la cultura, en la expresión más amplia de esto, veo en el caso específico del progresismo, no veo a grandes escritores como en su momento lo fueron García Márquez ya luego cambió de bando Vargas Llosa, ¿no? Pintores como Guayasamín, no veo nada de eso en el mundo de la izquierda. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, si no estoy yo mal en este proceso argentino, hasta figuras como Fito Páez acabaron ubicándose del otro lado. Entonces sí hay una derrota de la batalla cultural, cuando tradicionalmente el mundo de la cultura va por delante de las transformaciones políticas y sociales, las anticipa, las prepara, las anuncia, ayuda a crear otro sentido común y no veo que eso haya sucedido en este caso. Luis, tu artículo de la jornada se denomina Varapalo al progresismo en América Latina y cierras, el último párrafo dice, la historia, se sabe, no avanza en línea recta ni por atajos, menos cuando no se jala el freno de emergencia. El triunfo de Milei anuncia que en América Latina nos adentramos a tiempos de turbulencia política impredecibles. Amárrense los cinturones.
es hora de la autocrítica. ¿Cómo aplicar esto a México, Luis? Ay, híjole, me la pones difícil, Julio. Mira, lo primero es no dar por descontado nada. Este, eh, Nadie tiene de antemano el triunfo asegurado. Eh, Hay siempre muchos acontecimientos que pueden dar un vuelco a la situación. Sin ir más lejos, un acontecimiento como el huracán Otis y la tragedia en Acapulco eh, provocó la caída de la popularidad del presidente López Obrador, ¿no? Están ahí distintas encuestas de que lo documentan. Entonces, no hay nada asegurado. Por supuesto, en este caso, la cuarta transformación y el obradorismo tiene a su favor la enorme incapacidad que ha mostrado Xóchitl Gálvez, ¿no? Que en muchas ocasiones parece ser la peor enemiga del Frente Amplio, ¿no? Y que se ha ponchado más rápido que de la que la inflaron. Y todas estas pugnas internas, todo eso parece hablar a favor. Pero, como 4T tienen por delante, me parece, grandes retos que enfrentar. O sea, ¿de dónde van a financiar la continuidad de los programas sociales, por ejemplo, sin hacer una reforma fiscal que grave al capital? Cuando la candidata ya, o prácticamente candidata, o el nombre que se le dé a la figura que tiene, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que no hace falta cobrar nuevos ni más impuestos a quienes más lo tienen. No, pues hay un problema muy serio que enfrentar, por decirlo así. Quiero decir, esta imagen quiere decir también que, bueno, en el caso específico mexicano, esta política del Arca de Noé, de subir a bordo, ya sea como lo explicabas hace un momento, a través de los barcos salvavidas del PT y del Partido Verde, a los náufragos que desertan de las filas de la oposición. Bueno, eso tiene un costo político, ya lo vimos muy claramente con la candidatura de Lili Telles en su momento, pero no es la única. O sea, el subir a bordo al dirigente nacional del CENTE y a la estructura del CENTE, por ejemplo, a un aparato tan nefasto como el CATIM, toda esa figura, o sea, toda esa política va a tener irremediablemente consecuencias en la correlación de fuerzas. Se justifica, ¿no?, en nombre de que hay que tener la mayoría que garantice la aplicación del plan C para contar con una mayoría constitucional. Bueno, el problema es que en el camino pues se puede perder el alma. Claro, Luis. En otra parte de este cierre de tu artículo de opinión, dices abróchense los cinturones. Lo hablas a nivel latinoamericano y concretamente te pregunto, las primeras medidas que está anunciando Milei son de un shock fiscal muy fuerte, 15% dice del Producto Interno Bruto. Ya hay trabajadores de aerolíneas que pretende privatizar que dicen literalmente nos tendrá que sacar muertos de aquí. Y Milei dice que ante las protestas que pueda generar el plan de choque que él quiere aplicar en Argentina, que se aplicará la ley y que el que cometa un delito habrá de enfrentarse a la ley y a la justicia, pues. ¿Qué tanto en Argentina, que hoy parece ser un ejemplo de la llegada de una extrema derecha, de un pensamiento de extremo libre mercado, qué tanto puede ser también un retroceso si no se cumplen todas las promesas, me parece, desbocadas, desproporcionadas que hizo Milei? Luis. Sí, creo que en conjunto en América Latina vamos a una
época de grandes vuelcos y de grandes transformaciones, de triunfos a veces del progresismo, a veces de la derecha, no definitivos, no consolidados, ¿no? Con la emergencia de grandes protestas. Pues recordemos las grandes movilizaciones que se realizaron en Perú para oponerse a la imposición y al golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, las grandes protestas en Ecuador por parte del movimiento indígena, las movilizaciones básicamente juveniles en Chile, luego en Colombia. O sea, estamos viendo una época de grandes convulsiones y transformaciones. Por eso digo, hay que abrocharse los cinturones o el cinturón de seguridad. Pero en el caso específico de Argentina, pues lo que se anuncia es una política draconiana, ¿no? Digo ahí, con perdón de los bolcheviques, que Milei parece Lenin, ¿no? En el sentido de que no hay en sus medidas ninguna gradualidad, de lo que se trata es de desmantelar, desmontar. Dicho sea de paso, esta es una frase de Bannon, Steve Bannon, del asesor de Donald Trump, ¿no? Ajá. Pero vienen a derrumbar, efectivamente, ya anunció que no va a haber, me refiero a Milei, que no van a haber pensiones para los trabajadores al servicio del Estado en estas Navidades, ¿no? Sí. Está diciendo que ya no va a haber obra pública, que a ver cómo le hacen las provincias con las obras, que se las den a los privados. Está hablando de que tiene que bajar el gasto público a como dé lugar. O sea, es una terapia de choque, ¿no? Pues recordemos aquel famoso libro de Naomi Klein que analizaba la historia del neoliberalismo y cómo se había comenzado a implementar desde Chile, que se llamaba la doctrina del shock, ¿no? Sí. A eso viene precisamente el señor Milei, a aplicarnos electroshocks, ¿no? Sí, A los argentinos, pero por ende a mandar un mensaje a América Latina de que esa es la vía, ¿no? Luis, agradezco mucho esta posibilidad de platicar contigo y de tener un repaso de lo que sucede en América Latina con los gobiernos progresistas. Y bueno, pues abrochémonos los cinturones y veamos qué es lo que viene. Luis, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta ocasión. No, muchas gracias a ti por tu hospitalidad, Julio. Luis, gracias y hasta pronto.